¿Cómo están los amigos de los cacharritos y la tecnología? Hoy os traigo un avión RC que es capaz de anidar en los árboles. Bromas aparte, una de las cosas que me ha llamado mucho la atención de este modelo es que si hace viento, en este caso os favorece. Estamos hablando del XK A800, un planeador RC listo para volar para aquellos que sois principiantes o tenéis un nivel intermedio. Puedo anticiparos que verlo volar con el motor totalmente parado me pareció una auténtica pasada. Y evidentemente, y como no, no podían faltar esas acrobacias que tanto me gustan hacer con estos cacharritos. Soy Gavetech, bienvenidos a vuestro canal de cacharritos y tecnología, comenzamos. Por aquí tenemos la caja de este XK A800 de la marca WL Toys. Nada más abrirlo y sacarlo de la caja, lo primero que nos encontramos es el manual de instrucciones, a quien hay que prestarle mucha atención porque el avión viene completamente desarmado. Aquí tenemos una bolsita con algunos accesorios como unas hélices de repuesto, estas hélices plegables que la verdad me han llamado mucho la atención porque mejoran la aerodinámica en el vuelo de este cacharrito, el destornillador para armar y desarmar así como sustituir componentes y el cargador para las baterías de tipo USB. Además de otro cono de hélice de repuesto y 3 tornillitos de distintas medidas para montar el avión. Por aquí tenemos el timón de dirección y el timón de profundidad. Los alerones ambos equipados con un servo cada uno y aunque en la caja puede parecer pequeño, la envergadura de este planeador es de 780 milímetros con una longitud de 530 y tiene un peso de 110 gramos. Está fabricado en EPO, totalmente desmontable y reforzado con varillas de carbono. Aquí tenemos el fuselaje que integra la placa controladora y 2 servos más, el canopy o la cabina donde va totalmente cubierta la batería y ese sistema de hélices plegables para reducir lo máximo la resistencia al viento y que planear nos resulte mucho más fácil. Tenemos una batería 2S de 7,4 voltios, 300 miliamperios que nos dará una duración de unos 18 minutos y su tiempo de carga es de 40. Ahí podemos ver los 2 servos y la placa controladora WLT A800-009 y esas 2 varillas que mediante los servos controlarán el timón de cola y el timón de profundidad. En la parte inferior, como podéis observar, no tiene ruedas de aterrizaje, tiene ese patín de aterrizaje, así como 2 orificios, uno de entrada y uno de salida para mejorar la refrigeración de la placa controladora. Por aquí tenemos la radio con un pequeño display en la parte delantera y esta radio para funcionar necesita 4 pilas AA. La radio es de 5 canales, 2,4 GHz y un alcance de unos 200 metros. Por aquí tenemos estos 4 botones para el trimeo o ajuste fino, el botón de encendido, los joysticks y los botones traseros para cambiar el modo de vuelo y la velocidad. A la hora de armarlo es relativamente sencillo, pero siempre guiaros con el manual, así como fijaos que haga todos los clics bien, porque si alguna pieza se queda suelta no queréis que un ala salga volando en el momento que estáis arriba en el cielo. Y otra cosa que os recomiendo encarecidamente es que intentéis ajustar lo mejor posible esos tornillos tanto de cola como de las alas para evitar tener que utilizar mucho ese ajuste fino del mando. Como os comentaba al principio, tenemos 3 tornillos en diferentes medidas y aunque solo son 3 tornillos y no es muy complicado, si queréis complicaros menos aún, aquí os explico dónde va cada uno. El más grande adelante del todo, el más pequeño en el medio y el tornillo mediano atrás del todo. Muy contradictorio todo esto. Conectamos los 2 servos y atornillamos los alerones. Dato importante que no he comentado aún sobre este planeador es que tiene un motor con escobillas, un motor N60 de núcleo de hierro, 7,4 voltios, que como os comentaba tiene una duración con esta batería de 300 miliamperios de más o menos 18-20 minutos, pero con una ventaja y es que esta duración puede aumentar si una vez que lo elevamos podemos planear con el viento y paramos el motor. Ahí podemos ver el movimiento de ambos alerones y los timones. En el display podemos ver información como el nivel de batería, el canal de vuelo, la cantidad de señal con el avión,
la potencia de ambos joysticks, así como la señalización del ajuste fino. Una cosa que me parece genial es que podamos ver en ese display el ajuste fino que tenemos en ese momento, ya que nos va a ayudar a que nos resulte muchísimo más fácil y así podamos también ajustarlo tanto en el avión como directamente desde el mando. Esto lo digo porque en otros modelos que he pilotado, el hecho de que no tenga el display o que no tenga la señalización del ajuste fino a veces llega a resultar muy tedioso calibrarlo bien. Y ahora vamos con lo más interesante y lo más importante de estos cacharritos, las pruebas de vuelo. Pero antes, déjame decirte que si te está gustando el vídeo, te invito a que te suscribas, le des like, actives la campanita para más vídeos como este, que en la pestaña publicaciones publico todas las ofertas de cacharritos, códigos de descuento y muchas cosas más, y te invito a unirte a nuestros canales de Telegram y WhatsApp para que te enteres de todo antes que nadie, y si no sabes cómo, prueba escaneando esos códigos QR. Este modelo, a diferencia de otros que hemos visto por el canal o vamos a ver, tiene un vuelo súper ligero gracias a que es un planeador, tiene un peso muy liviano y si hace un poquito de viento no hace falta apenas darle caña al motor. Otro consejo que os doy es que si nunca habéis volado un avión como este o nunca habéis volado un avión radiocontrol, es que los primeros vuelos los hagáis sin viento para que pilléis la mayor práctica posible y tampoco os confiéis con esas rachas de viento. Esto a mí al menos me lleva a un problema, y es que como no necesitas estar controlando constantemente la potencia del motor y simplemente es mover ese cabeceo, ese giro del avión, te lleva a que te relajas y al final lo acabas aterrizando donde no toca. Estuvimos como 20 minutos para bajarlo de ahí porque no queríamos romperlo, tirarle piedras no era la solución idónea. Y al igual que en otros modelos que hemos visto por el canal, como ese Kiddy 560, el Cessna, suelen ser bastante resistentes también según a qué tipo de golpes. En este caso, al tener las alas tan grandes y tan finitas, tenéis que tener mucho cuidado porque yo acabé partiendo una de las alas. Tampoco es un problema mayor porque hay un superglue especial para pegar el EPO y te lo va a dejar como si no hubiera pasado nada, pero el día de vuelo ya lo has echado a perder. Y también es verdad pues que te da algo de penilla ver que se ha roto. Y ya una vez que lo hayáis volado un buen rato y tengáis bastante práctica, podéis aventuraros a volarlo con viento. Eso sí, tampoco lo voléis con viento de 300 km por hora porque va a volar tan rápido el avión que no lo vais a ver. Esas piruetas que estáis viendo que hago, las hago combinando ambos modos de vuelo, y es que este avión tiene dos modos de vuelo, un modo para novatos y un modo 3D. El modo para novatos mantiene constantemente ese estabilizador encendido y luego tenemos el modo 3D, que es el que yo utilizo para hacer las piruetas, ya que con el modo estabilizado no nos permite hacer esos loopings. Y como podéis observar, el vuelo es súper tranquilo y súper relajante, y en el momento que hay rachas de viento y podéis subir el avión arriba y poder utilizarlas para controlar el avión sin necesidad del motor, la verdad es que es una auténtica pasada. Y a mí que tanto me gustan las piruetas, hay un dicho en mi pueblo que dice: tanto al cántaro a la fuente. Continuad vosotros ese dicho en comentarios, quien lo sepa. Sí, ahí acabé doblando el eje del motor y tuve que enderezarlo con unos alicates, y no escuchad cómo suena el motor. Ahora, por ejemplo, estoy volando con el viento, agarro un poquito de impulso de vez en cuando, le doy algo de potencia al motor y quito. Y sí, efectivamente, no sé si habéis escuchado lo que acabo de decir en el vídeo, pero el avión sonaba como un tractorcillo porque se le dobló el eje y no conseguí enderezarlo del todo. Y la verdad que poco más puedo contaros de este planeador XK A800 de WL Toys. Nunca había volado un modelo de este tipo, y cuando descubrí que parando el motor podías sustentarte en el aire con el poco viento que hacía, me parece uno de los aviones radiocontrol más divertidos que he volado. Pero es tan divertido como delicado, ya que este, junto con otro modelo que veremos más adelante, han sido los dos únicos aviones que realmente he llegado a romper. Otro modelo que veremos próximamente, aquello fue un auténtico destrozo. Está reparado y vuela totalmente bien, pero ese avión me trajo bastante por el camino de la amargura. Y no porque ese otro modelo del que os hablo, que veremos más adelante, sea un mal avión, sino porque quizá
para volar ese avión sí que necesites mucha más experiencia que la que tengo yo. Ya lo veréis, la verdad es que también os digo, es el más bonito de todos los que hemos visto hasta la fecha por el canal y creo que de todos los que he volado. Y ahora decidme, ¿qué os parece a vosotros este XK A800, este planeador radio control? Como siempre abajo en la caja de descripción tenéis los enlaces por si queréis haceros con él. Ahora mismo me parece que se encuentra por unos 50-60 euros más o menos. Con los códigos de descuento seguramente podáis ahorraros algunas monedillas. Muchas gracias por todo el apoyo que le dais al canal. Si te ha gustado el vídeo, te invito a suscribirte, darle a like, activar la campanita para más vídeos como este. Nos vemos muy prontito con otro cacharrito y mientras tanto, portaos bien, que ya me porto yo mal.